Continuamos entonces en Café y Finanzas, les habla Verónica Alegre y hoy estamos con el doctor Ricardo Paulina. Él es contador público y también pertenece a Lisicki Litvin y Asociados. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Buenos días, Verónica. Un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, estuve viendo un poco, digamos, todo el tema de los impuestos y por dónde empezar. No sé, ¿te parece si comenzamos, porque sos especialista en impuestos, comenzamos por hablar sobre el impuesto a la riqueza? Sí, con gusto. La verdad que es difícil, como vos decís, por dónde comenzamos, Sí, porque hay tantos impuestos en la Argentina que es difícil, ¿no? Pero bueno, este es el último impuesto aparentemente que se estaría incorporando en la legislación argentina. Digo el último por el momento, justamente, porque no claro. sabemos. La creatividad de nuestros legisladores nos sorprende día a día, aún en épocas de pandemia y cuando el momento indicaría que hay que tratar mejor a los capitales Mm, y no poniendo nuevos impuestos. claro. Mira, el impuesto a la riqueza es problemático, es un llamado aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia. Eh, Estaría alcanzando, según cálculos de los propios legisladores, unas 12.000 personas y recaudaría unos 300.000 millones. Creo que lo primero que tenemos que poner en duda es si efectivamente va a alcanzar 12.000 personas, porque hay varios problemas. Primero, que mucha gente se está yendo de la Argentina, lamentablemente, y esto lo digo con conocimiento de causa porque son muchas las consultas que estamos teniendo en el estudio. Mm, Y siempre que, esto es probado en todo el mundo, ya siempre que la presión fiscal aumenta a niveles muy importantes, la recaudación se reduce significativamente. Así que tengo sinceras dudas respecto de que vayan a pagar todas estas personas que están señalando, además porque se habla claramente de una judicialización porque se estarían vulnerando principios constitucionales que en todo caso te comento. mm, Este impuesto, lo primero que te quiero comentar es, sí. recientemente se está tratando en comisión y por lo menos se sinceraron y sacaron la palabra aporte solidario y extraordinario, donde pusieron aporte extraordinario obligatorio, le cambiaron el nombre, lo cual es bueno, Mm, porque había una discusión respecto del fin social que tenía esta recaudación digamos, y una crítica a quienes no lo quisieran pagar. Y además hablando de que se trataba de una contribución social. Y esto no es así, esto es desde el punto de vista jurídico un tributo, porque tiene todas las características para categorizarlo de esta manera. Concretamente es obligatorio, por lo tanto no caben dudas respecto de que esto no es un aporte solidario. Y además también tengamos que tener en cuenta a dónde va el destino de estos fondos. Justo eso te Una iba, parte justo va para eso, equipamiento, perdón, ¿sí? justo eso te iba a preguntar, porque digamos, esa es una pregunta que todos tenemos, ¿no? ¿A dónde van nuestros impuestos? Porque no está Bien. tan claro, digamos. O sí, uno como ciudadano puede acceder a esa información. Mira, en el propio proyecto de ley dice cuál es el destino del impuesto, del impuesto, de la recaudación. Este es un impuesto que no va a ser coparticipado con las provincias porque tiene un destino específico. Va a estar, una porción se va a destinar a equipamiento médico, otra porción a subsidios a pequeñas empresas para sostener el empleo, otra porción para un fondo de integración urbana, y la verdad que genera ciertas dudas de quién va a controlar esto, como todo lo que pasa con la recaudación de impuestos en la Argentina. Sabemos que el Estado es un barril todo perforado, donde va perdiendo agua por todos lados, y esto es lo que está pasando acá, ¿cierto? Pero lo más cuestionable es este supuesto aporte extraordinario obligatorio o aporte solidario, es que el 25% de la recaudación, nada más ni nada menos que el 25% de la recaudación va a estar destinado a una sociedad anónima que se llama Integración Energética Argentina, es decir, la ex ENARSA, para quienes no tengan más presente el nombre de esta empresa. Y el propósito es la de explorar pozos gasíferos. Sinceramente creo que Mm, poner en cabeza del Estado, una sociedad anónima del Estado, actividades que deberían ser realizadas por el sector privado,
no es bueno, porque el sector privado, sacarle recursos al sector privado, que es capital de trabajo, para destinarlo al Estado, no es producente. Quienes generan empleo son las empresas, quienes se dedican a la actividad productiva son las empresas. Así que creo que esto es un error de parte del Estado, que esté encarando actividades que deberían estar en el sector privado. Claro, y aparte de ese fin ya no sería solidario. Totalmente. Estamos abriendo el panorama a otros ítems. Totalmente, y nada menos que el 25% de la supuesta recaudación va a estar destinado a la exploración de pozos de gasíferos. Por eso me parece bien que mínimamente se haya sincerado el nombre, que se elimine el aporte solidario para mitigar los efectos de la pandemia y se llame aporte extraordinario obligatorio. Por lo menos está más acorde con el destino que le están proponiendo a estos fondos. Como te decía, sí, es muy cuestionable este impuesto. Si pensás, esto es como que a vos te saquen una foto y todo lo que vos tenés en los bolsillos, la ropa que tenés puesta, es decir, con todos los bienes que vos tenés, sobre todo eso vas a tener que pagar el impuesto. Es decir, no es nada más ni nada menos que una ampliación, una extensión del impuesto sobre los bienes personales, porque alcanza a las mismas personas y a los mismos bienes. Claro. Entonces esto es una sobrealícuota del impuesto sobre los bienes personales. Con lo cual... Que sería ilegal, porque no se puede cobrar dos veces lo mismo, ¿no? Exactamente, puede ser legal. A ver, esta ley está siendo debatida en el Congreso, posiblemente sea aprobado por ambas cámaras y promulgado por el Poder Ejecutivo y publicado en el Boletín Oficial. Es decir, que va a tener todos los condimentos para que esto se transforme en ley. Pero creo que lo cuestionable es acá que se estarían violentando principios constitucionales. Y lamentablemente todo esto no está siendo tenido en cuenta por los legisladores y nos embarcan a todos los contribuyentes a tener que discutir esto judicialmente, con todo el dispendio que implica, ¿no es cierto?, recurrir a la justicia, que la justicia tenga que estar trabajando en estos temas, con todas las problemáticas que tenemos en el país y además todos los contribuyentes gastando dinero para tener que defenderse de algo que, desde nuestro punto de vista, claramente está violentando la Constitución. Claro. Y con esto que vos decías, por ejemplo, al principio, que alcanza supuestamente a 12.000 personas, digamos, algunos cuestionaban también que no sería como el impuesto a la riqueza específicamente, sino que abarcaría a la clase media también, en ciertos casos, digamos. Mira, una de las modificaciones que se le está haciendo en la Comisión de Diputados, que se hizo a este proyecto, es cambiar la fecha a la cual te tomaron las fotos para saber todos los bienes que tenés. Porque estaba la fecha original del proyecto, tenía la misma que el impuesto sobre los bienes personales, 31 de diciembre del 2019, sobre la cual las personas que tienen bienes en la Argentina pagaron el 1,50% y los que tienen bienes en el exterior ya pagaron el 2,25%. Ahora lo que hicieron es cambiar la fecha sobre la cual te sacan la fotografía y vas a tener que pagar el impuesto. Concretamente, están diciendo que la fecha sobre la cual vas a tener que pagar es la fecha de promulgación, la fecha en que tiene vigencia la ley. Entonces, estaríamos ahora, próximamente, que cuando salga la ley, tenemos que tener una foto de todos los bienes que tenemos y nos estarían llevando o impulsando a pagar una tasa que para los bienes en la Argentina van del 2 al 3,50% y para los bienes que tienen las personas en el exterior van del 3 al 5,25%. Esto es una tasa acumulada de este impuesto, más el impuesto sobre los bienes personales, que puede llegar hasta el 7,50%. Una tasa inédita, única, no existe en el mundo, una tasa de esta magnitud que grave el patrimonio de las personas. Estuve escuchando un político británico que él hablaba sobre el tema de los impuestos y decía que
que no puede ser que se estén pagando tantos impuestos a nivel mundial, estamos hablando. Obviamente nosotros ganamos en esto, obviamente. Pero él decía que no puede ser que las personas estén pagando tantos impuestos por los errores de los políticos, porque en realidad, digamos, los políticos cometen errores en su economía, en su, digamos, proyecto económico, y los que pagan son el pueblo, con impuestos. Sí, tuve oportunidad de escucharlo, es muy, muy interesante y la verdad que es brillante el análisis que habla. Y vos estás siendo muy cuidadosa en el lenguaje que estás utilizando, porque las calificaciones que Sí, utiliza esta persona es muy severa hacia la sí, clase dirigente en general de todo el mundo, pero si nosotros nos focalizamos acá, nos cabe a la perfección la crítica, porque lo que nosotros estamos viviendo en la Argentina es algo recurrente desde hace muchísimos años, sí, donde los impuestos, tenemos un récord de presión fiscal, tenemos una presión fiscal más alta que la de los países europeos y estamos cerca de los países escandinavos, que son los que tienen más presión fiscal del mundo. Argentina lidera este ranking en toda Latinoamérica. mm, Y encima de todo esto la plata no alcanza. claro, Entonces, tal cual. Sinceramente, lo que hay que revertir es esta metodología de repetir errores y volver a sufrir las mismas consecuencias, y luego de las consecuencias volver a cometer los mismos errores. ¿Esto cuál es? Tener un Estado lo suficientemente grande como para no alcanzar a ser sostenido con la cantidad enorme de impuestos que tenemos que pagar. Es decir, la actividad económica que se desarrolla en la Argentina por parte de los privados no alcanza a sostener el enorme gasto público que estamos teniendo. Claro. Entonces esto hay que revertirlo, porque las consecuencias de no revertir este círculo defectuoso, no sé ya cómo llamarlo, Mm, es que gastamos más de lo que tenemos y eso se paga con emisión monetaria, con inflación, se paga con préstamos y se paga con default. O sea, no honrar las deudas. Y la verdad que nos miran horrorizados en el mundo porque pues, repetimos esto de manera escandalosa. claro, sí. Y además esto cada vez es más grave porque las consecuencias que estamos sufriendo es que cada vez las crisis son más profundas y con incidencia directa sobre el nivel de empleo. Si cada vez que nosotros sufrimos un nuevo impuesto, es una exacción que estamos haciendo sobre los recursos que tienen las empresas. Y Claro. si a las empresas les sacan los recursos y además no tienen crédito, no pueden invertir en su propia actividad, no pueden expandir su propia actividad. Y si no lo pueden hacer, no pueden tomar gente para trabajar. Entonces estamos en una problemática desde hace muchísimos años que lamentablemente se sigue cometiendo el mismo error, porque sigo viendo proyectos de poner más impuestos y por otro lado no vemos del lado del Estado una decisión tendiente a reducir el enorme gasto público que estamos teniendo. Yo no digo que echen gente porque sería escandaloso, la situación es Pero muy bueno, hay compleja. de todo. También hay mucho ñoqui en el Estado, o sea que un par Sí, podrían echar. sí. Yo no quiero referirme a esos casos porque no hay que tener mucha precisión para poder afirmarlo, pero lo que digo es, no se puede seguir expandiendo el nivel de gasto que estamos teniendo. Tiene No, que por haber una supuesto, política claro. tendiente a poner en un corset sobre todo esto y decir basta de expandir el gasto público porque no puede ser sostenido por la actividad económica que hay en toda la Argentina. En fin, bueno, estos son una situación que no lo vamos a poder arreglar lamentablemente nosotros. Lo que quiero señalar es, Sí. respecto de este impuesto, lamentablemente, es que eh, la tasa máxima estaría llegando al 7,50% y esto Increíble. implica una violación de principios constitucionales como el principio de no confiscatoriedad. Concretamente, cualquier persona que tenga colocaciones financieras en el exterior o inversiones, no sé, en inmuebles en el exterior, no le da esa tasa de rendimiento. Entonces, si nosotros tenemos un impuesto sobre los bienes personales, más un impuesto a la riqueza, que en conjunto graban los mismos bienes y a las mismas personas, y le sacan el 7,50% del valor de todo esto, y los rendimientos que tienen estos bienes no alcanzan a cubrirlos,
estamos ante la presencia de una confiscatoriedad. Esto es cuando una parte sustancial de la renta o del patrimonio es absorbida por el impuesto. Esto así lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte. Con lo cual, el pago de este impuesto no va a ser pacífico. Va a ser muy, muy cuestionado en la justicia. Así que creo que la recaudación que estiman no la van a lograr. Ricardo, muchísimas gracias por la nota. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero bueno, me quedaron muchas preguntas para una futura nota, si te parece. Con gusto, Verónica. Bueno. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad y por transmitirle la situación que estamos viviendo con este impuesto. Bueno, gracias.